El mar, escenario mayor de este planeta, ha sido lugar de surgimiento de numerosas especies vivientes, algunas de las cuales, tras evolucionar en la Tierra, optaron por regresar al azul profundo. Un día específico de julio, siguiendo un instinto escrito en la constitución de su especie, la tortuga verde abandona las costas del Caribe ricas en alimento. Su impulso reproductor le ordena ir a un destino marcado en su historia natural. Sin titubear, inicia un viaje de 2.400 kilómetros. Siempre han sido amplios los mares recorridos por sus congéneres desde hace 120 millones de años. Dejando atrás sus comederos habituales de Talasia, sigue la ruta sin riesgo a equivocación. Olfatea, observa el firmamento, descubre la dirección leyendo avisos que solo su género conoce. Unas 500 hembras y un número indeterminado de machos asisten cada año a su refugio en la frontera norte de Venezuela. Isla de Aves. Rumbo 042. Lejana a todo continente, enclavada en el Caribe oriental, Isla de Aves es la dependencia federal más septentrional de Venezuela. En esta puerta norte, las tortugas verdes, las aves, los biólogos y la Armada venezolana hacen la historia. Difícil de acceder de manera directa por vía aérea, se requieren más de 4 días en velero o 18 horas en fragata para llegar a la isla partiendo de las costas venezolanas. Isla de Aves se encuentra a 648 kilómetros del principal puerto marítimo de Venezuela, La Guaira, a 200 de las Antillas Menores de Guadalupe y Dominica y a 300 de Puerto Rico. Orientada norte-sur, se ha dicho que semeja la huella de un pie derecho. Tiene 580 metros de largo, 150 metros en su parte más ancha y 30 en su sección más angosta. En su espacio se reúnen durante cada año un gran número de aves que abarca especies residentes del lugar, así como otras que vienen a descansar de sus migraciones estacionales. Es un gran campo de observación para ornitólogos que anillan las aves para estudiar sus patrones migratorios, así como los de apareamiento y anidación. En cierta época del año, llegan a congregarse hasta 300.000 aves. El paisaje observado bien le mereció el nombre de Isla de Aves. Por tratarse de la frontera norte del país, el Comando Naval de Guardacostas de la Armada opera la base científico-militar Simón Bolívar. Atención, ¡firme!
de Aves representa para Venezuela la justificación de la afirmación de la zona económica exclusiva, la creación de la soberanía marítima, nuestro espacio soberano que se crea a través de Isla de Aves. Desde la isla se realizan observaciones climatológicas y meteorológicas que son enviadas al Observatorio Cajigal de Caracas, las cuales cobran gran importancia puesto que la isla está situada en zona de huracanes y tormentas tropicales. La base funciona también como plataforma de observación para estudiar a una de las especies más antiguas de la tierra y el mar. Expedición acudió a la Isla de Aves atraída por la vida de este apartado extremo de Venezuela. Guiada por su instinto, la tortuga verde llega a su destino. A pesar de haber perdido 20 kilos en tan larga travesía, luce lista para su nueva tarea. Ella y su primera pareja se escogen bajo los rituales que solo ellos conocen. Una vez unidos, permanecen así el tiempo necesario para fertilizar la mayor cantidad de huevos que lleva en su vientre. La historia de la tortuga verde llega a su más vital expresión. Su nuevo ciclo de vida empieza aquí, en el refugio de la frontera norte. Gracias a lo cóncavo de su abdomen, el macho se acopla perfectamente a la espalda de la hembra. Para fertilizar a su pareja, usa sus aletas delanteras con el objeto de asegurarse el equilibrio sobre esta. Así permanecen de 20 minutos a 3 horas. Toca a ella hacer el trabajo de nadar y salir a la superficie a respirar. Las tortugas verdes representan a mar abierto y bajo aguas transparentes la faceta más vital e íntima de su naturaleza. Todavía hay muchas incógnitas sobre la biología y ecología de las tortugas marinas, principalmente porque son animales que viven en el mar y su captura y seguimiento es muy difícil. Con referencia a la copulación, por ejemplo, sabemos que cada hembra copula con varios machos. El hecho de haber visto hembras que copulan después de haber colocado su último nido hace pensar que las tortugas son capaces de preservar el semen del macho para utilizarlo para fecundar los huevos en la próxima temporada. Sin perturbar a sus vecinos, los hombres desarrollan sus vidas. El clima es monitoreado diariamente con mediciones puntuales de humedad, presión y temperatura. Vista desde arriba, la isla luce como un soplo de arena en el Caribe. Pero tras su manto de agua se encuentra una cordillera sumergida de 500 kilómetros. Emergida hace unos 100 millones de años y bautizada con el nombre de Prominencia de Aves. Orientada en dirección norte-sur, la cordillera se extiende desde la Blanquilla hasta Sainte Croix, elevándose unos 3.000 metros sobre las profundidades abisales de Grenada y Venezuela. La Isla de Aves es el único afloramiento sobre el nivel del mar de esta cordillera y alcanza una altura máxima de 3 metros. Esta oculta y silenciosa cadena de montañas fue hace unos 100 millones de años un arco volcánico que gritaba lava y fuego. Cuando los volcanes enmudecieron, la vida empezó a colonizar la cordillera. Bajo sus aguas, Isla de Aves también cuenta su pasado histórico. Naufragios de épocas remotas remiten a los días en que su disimulada presencia llegaba a ser un obstáculo para las embarcaciones de aquellos tiempos, carentes de los sistemas de navegación de hoy día. Aquí abajo, cañones, anclas, cadenas y restos de aquel pasado permanecen tentando a buscadores de tesoros. Nuestro equipo aprovechó la oportunidad para documentar su presencia.
En la resguardada quietud de Isla de Aves, investigadores de la Fundación para la Defensa de la Naturaleza, FUDENA, descifran desde 1979 algunas de las incógnitas de la tortuga verde y de su vínculo con la isla. Esta vez toca el turno a Carlos Azara, técnico superior en oceanografía, y Edelvi Guada, biólogo invitada. Luego de la medianoche, cuando la arena se ha enfriado de los rayos verticales del sol, biólogos y tortugas tienen su gran momento. Para las tortugas es un regreso a los orígenes, el único instante reservado a las hembras en que estos seres abandonan el mar para andar sobre lo que hace unos 190 millones de años era su hábitat natural. Preñada, la tortuga verde abandona el agua. Arrastrando su cuerpo de hasta 250 kilos, busca un lugar donde dejar sus huevos. La búsqueda puede ser exitosa desde el primer intento o infructuosa las primeras veces. Descubrir que el agua salada puede llegar al nido, tropezar con escombros de tallos y conchas marinas, encontrar luces y ruidos extraños, pueden hacerla desistir. Una vez que sus aletas delanteras han abierto el espacio de 1,5 metros de diámetro donde coloca su cuerpo, las aletas traseras cavan el nido de 50 centímetros de profundidad donde depositará los huevos. Cuando está lista, desde el interior de su oviducto empieza a expulsar los huevos. En 15 minutos deposita entre 80 y 185 huevos fertilizados por más de un macho. En esta agotadora tarea, que toma más de 1 hora, la tortuga entra en un estado de hipnosis. Las lágrimas observadas han llevado a los pescadores a pensar que el desove es un acto doloroso. Los investigadores han descubierto que el lagrimeo es para evitar que las córneas se resequen mientras se está fuera del agua. La actividad de desove es repetida por cada hembra de 1 a 8 veces, con intervalos de 10 a 15 días. Luego de la última puesta, las hembras abandonan la isla. Aún se desconoce cuándo lo hacen los machos. Cuando termina, emplea su energía restante para volver a llenar el nido con arena. En su camino de retorno al mar, los investigadores aparecen para medirlas, marcarlas y estudiarlas. De este modo, no interrumpen su estado de hipnosis ni su desove. Se ha descubierto que las tortugas marinas alcanzan su madurez sexual a los 20 años y ponen más huevos a medida que envejecen. Su lapso de vida, según conjeturas, es de 50 a 100 años. La mayoría de las tortugas verdes de Isla de Aves regresan a reproducirse luego de 2 o 3 años. Recientemente, estudios hechos por FUDENA concluyeron que mantienen una precisa regularidad en sus fechas de desove. Una tortuga que desova en julio vuelve en 2 o 3 años, pero siempre en julio. Esta fidelidad a su lugar y época de reproducción parece estar escrita en sus genes. Cuando se realizó un estudio sobre la estructura genética de diferentes poblaciones de tortuga verde presentes en el Caribe y en el Atlántico, se encontró que cada una de estas poblaciones tenía una estructura genética propia diferente al de las otras poblaciones. Esto solo puede ocurrir si no existe mezcla entre las poblaciones. Es decir, la única forma de obtener un resultado de este tipo es que las tortugas estén regresando al lugar donde nacieron y solamente se están mezclando entre ellos mismos. Hembras y machos de tortuga verde nacidos en Isla de Aves regresan aquí para reproducirse.
el vínculo queda establecido para la próxima generación. Los futuros tortuguillos son hijos de Isla de Aves y del mar. La visita ha terminado exitosamente, pero la soledad se ha cernido sobre esta comunidad. Las crónicas del siglo pasado del padre Pinchón hablan de 300 tortugas por noche observadas en Isla de Aves. Hoy, las estadísticas de Fudena dan un máximo de 60. Esta disminución ha sido impuesta por quien destruye en días la integridad de una especie con 120 millones de años de evolución. A la mañana siguiente, la isla luce los vestigios de sus visitantes nocturnos, exceptuando la orilla. Toda la arena incuba huevos de tortuga verde. Una vez que la numerosa y fértil visita se va, algunos de los habitantes permanentes reacomodan su atribulado espacio. Después de 15 años de estudio, hemos aprendido mucho sobre la ecología reproductiva de la tortuga verde en Isla de Aves. Sabemos, por ejemplo, que una tortuga, después de poner un nido, volverá dentro de 11 días a poner otro nido. En promedio, cada tortuga pone 3 nidos. Por cada nido, la tortuga coloca un promedio de 120 huevos. Si tomamos en cuenta de que a Isla de Aves llegan entre 400 y 500 tortugas cada año, estamos hablando de entre 150.000 y 180.000 huevos que se colocan. Desde los inicios del proyecto de Fudena, hace 15 años, han nacido 1,5 millones de tortuguillos o más. Es aquí donde radica la importancia de Isla de Aves como lugar de desove de la tortuga verde. Isla de Aves constituye la segunda población más grande del Caribe. Por suerte, la presencia de la Armada garantiza una protección integral de las hembras y machos que vienen aquí a reproducirse. Aquí, la tortuga está a salvo de su principal depredador, el hombre. Fuera de las cercanías de la isla, la realidad de estos animales es otra. Los espacios de alimentación, reproducción y desove son ocupados por los requerimientos del hombre. Conjuntos residenciales, centros recreacionales, complejos turísticos, playas privadas y públicas. Por otro lado, la carne de este animal siempre ha formado parte de la dieta del hombre. Los indígenas fueron seguramente su primer y más inocente comensal. Luego, en los primeros tiempos de las largas travesías marinas, eran capturadas por centenares y mantenidas como provisiones con las que alimentar a los marineros. En la segunda mitad del siglo XVIII, la sopa de tortuga se convirtió en una exquisitez de los restaurantes lujosos de Europa. Posteriormente, en Estados Unidos, el bistec de tortuga desplazó a la sopa. Igualmente, huevos, caparazón, cuero y cartílago fueron demandados por pescadores y fábricas de cosméticos. A causa de estos antojos culinarios, culturales y comerciales, las tortugas marinas ingresaron y se mantienen en el libro rojo de las especies en peligro de extinción. Actualmente, la importación de productos de tortugas marinas está prohibida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, CITES. Sin embargo, la depredación continúa. Lejana de los centros urbanos y de complicado acceso, esta isla es para el hombre un escenario duro y difícil de habitar. Sin embargo,
para la tortuga marina se trata de un destino seguro e ideal. De allí que en agosto de 1972, por decreto presidencial, se declaró refugio de fauna silvestre a Isla de Aves, su plataforma continental y el mar territorial correspondiente, preservándose estos para proteger a la fauna silvestre que en ella habita, en especial a la tortuga verde. Aunque planteada desde el siglo XVIII, la venezolanidad de Isla de Aves tuvo que ser reafirmada en 2 ocasiones. El título más antiguo que Venezuela tiene de posesión de Isla de Aves es el referido a la erección de la Real Audiencia de Caracas en el año de 1786, cuando el rey de España, al establecer los límites de la jurisdicción de la Audiencia de Caracas, en ese documento se menciona a Isla de Aves. El guano, excremento que las aves depositan en la isla, era durante la Revolución Industrial el fertilizante natural disputado por las potencias de la época. Venezuela tuvo que reafirmar sus derechos. Luego, ante reclamos de Holanda, la venezolanidad de Isla de Aves fue ratificada en 1865 por un laudo arbitral de la reina Isabel II de España. La posesión de Isla de Aves genera para Venezuela 135.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y, por tanto, contribuye a garantizar los derechos venezolanos en el Caribe, zona por la que discurre más del 80% del comercio exterior del país. Luego de 50 o 70 días, los tortuguillos de los nidos desechan el cascarón. Cuando han salido todos, juntos empujan la arena y salen a la superficie. El próximo instinto, buscar el horizonte más brillante, es la vía para internarse en el mar. Desafortunadamente, Isla de Aves está situada en la zona de las tormentas tropicales que se forman en el Atlántico Medio. Y esto es una amenaza tanto para su medio ambiente como para sus habitantes permanentes y ocasionales. Ok, señores, aquí tenemos la última información en lenguaje llano, donde informan que la tormenta Debbie pasó a fase de huracán. Herrera, procede a plotear en la carta para ver a cuántas millas y en cuántas horas puede afectar la isla. No. 296, con una velocidad estimada de 12 nudos. Es la velocidad de desplazamiento. Los datos para hacer el aviso meteorológico. Para el 23 a las 15:20, que es septiembre 94, rumbo 296. La velocidad. Velocidad estimada de 12 nudos. Se estima que en 48 horas está afectando ya la isla. Tiene una presión en su centro de 990 milibares. Viento estimado de 150 nudos cerca de su centro. Y ráfagas hasta de 170 nudos. Gervasio, con respecto a ese radiograma especial del huracán cercano a Isla de Aves, hay que darle o darle prioridad a Oscar para que llegue rápidamente allá a su destino. Sí, es preferible en verdad, porque en 50 horas de estar en Isla de Aves es mejor tomar precauciones.
Algunas veces, los fenómenos naturales que visitan la isla se mezclan con la vida de los tortuguillos, poniendo en peligro a nidadas completas y a pequeños recién nacidos. No, ya me cuenta que se habla con usted. Sí. Podemos acá resumen mensaje de prioridad. ¿Qué dice? Operación inmediata. El comandante de guardacosta para el proceso secundario guardacosta Simón Bolívar. Prepare fin evacuar. Fue localizada fuerte onda tropical al este de las Antillas Menores, la cual afectará a esa. Unidad Control 23, arribará 24 0800 que Cerra Eco Papá 93. Bien, vamos. De una forma u otra, todos se ven obligados a abandonar la isla. Se calcula que desde 1871 hasta 1984 ocurrieron en el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México un total de 916 ciclones tropicales, que incluyen tormentas tropicales y huracanes. De estos, 95 pasaron a una distancia significativa de la isla. Desde 1984, Isla de Aves ha sido azotada por tormentas tropicales de fuerte intensidad. El Observatorio Cagigal lleva un análisis minucioso sobre el origen y desplazamiento de las tormentas tropicales y de los huracanes. En especial, los que pudiesen trasladarse adyacente a Isla de Aves. Aquí continuamente se lleva esa observación monitoreándolo con el receptor de imágenes de satélite y también con información que nos llega proveniente del Centro Regional de Meteorología, proveniente a su vez del Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida. En promedio, generalmente, al año adyacente a Isla de Aves hay 1 o 2 tormentas tropicales o huracanes que podrían afectar a Isla de Aves de acuerdo a las estadísticas que lleva el Observatorio Cagigal aquí en su departamento de pronóstico. El huracán David, en agosto de 1979, eliminó gran parte de la arena y creó un paso de agua entre la costa este y la oeste. El Gabriel, en 1989, eliminó parcialmente la parte sur. Después de las tormentas, la isla recupera su forma original. Más allá de las perturbaciones del clima, los jóvenes emprenden sus vidas aprendiendo a esquivar enemigos o siendo devorados por estos. El número de tortuguillos empieza así a decrecer de manera sustancial. Empujados por un frenetismo propio, no se detienen hasta alcanzar las corrientes que los llevan lejos de la isla y de las aves que los atacan cerca de la costa. En tierra, queda siempre un buen porcentaje que ni siquiera logra alcanzar el mar. Presas del cangrejo fantasma, de los guanaguanares y las tijeretas, son depredados luego por el carroñero cangrejo ermitaño y las moscas.
El primer año de los tortuguillos sigue siendo un misterio, el año perdido. Se cree que luego de alcanzar las corrientes, se dejan llevar por estas para alimentarse de lo que constituye su dieta en esta etapa: microorganismos, larvas de peces y de crustáceos. Luego de este primer año, su alimento pasa a ser la grama marina talasia. El paisaje marino de Isla de Aves es árido. No se observan grandes bancos de coral, sino pequeñas parcelas aisladas. Intrigado sobre si esta aridez es producto del suelo marino de la isla o del azote continuo de tormentas tropicales a sus aguas poco profundas, Expedición fue más allá de nuestra frontera norte para observar los paisajes vecinos. Con este objetivo, nos trasladamos a la isla de Saba, dependencia holandesa en el Caribe nororiental. Junto con las islas de San Eustaquio y San Martín, Saba forma parte de las Antillas Orientales y es la más montañosa de las tres. Esta característica le proporciona un rompeolas natural y genera en el lado oeste una zona de aguas mucho más tranquilas. Contrastando con Isla de Aves, aquí las profundidades se incrementan. Cerca de la costa alcanzan los 300 metros y más allá se vuelven mayores. La topografía bajo el agua es escarpada y abrupta como la de la superficie. Acantilados cubiertos de vida marina atraen a los distintos visitantes. Varios metros lejos de la costa, el paisaje más común está delineado por rocas de origen volcánico, incrustadas con coral y restos de invertebrados, bañadas por corrientes un poco más fuertes. En un sector privilegiado, un arrecife se llena con una variada profusión de corales y fauna marina. El arco de las Antillas Menores, del que forma parte Saba, procede de la misma placa tectónica de la que se formó Isla de Aves. Por las mayores profundidades, las paredes de la cordillera que sustenta a la isla quedan aquí más al descubierto, atrayendo a los buzos hacia nuevos escenarios que sirven de hogar a diferentes habitantes. La enorme montaña de 3.000 pies de altura, además de apaciguar la violencia de las aguas, ayuda a minorar el impacto de los vientos huracanados cuando estos se aproximan a la isla. Las profundidades marinas reducen considerablemente el efecto de las tormentas tropicales sobre el paisaje que yace bajo las aguas. Es por estas que las tormentas no tienen en Saba el devastador efecto que ejercen sobre la superficie y las profundidades de Isla de Aves. El fondo marino se mantiene rico en flora y fauna,
y despreocupado por las perturbaciones climatológicas que pudieran llegar a la isla. Este escenario submarino es hoy por hoy uno de los más codiciados lugares de buceo en el Caribe. Isla de Aves tiene en sus cielos otro de sus grandes atractivos: las 300.000 aves que llegan a ocuparla. 5 especies pueden encontrarse de modo permanente, aunque no todas ponen sus huevos allí. La gaviota de veras, residente, es la más abundante. Su población varía de 30.000 a 250.000 individuos de acuerdo a los meses del año. Esta gaviota pone sus huevos en una simple depresión en la arena. La tiñosa es la segunda especie en abundancia. De ella se han observado hasta 60.000 individuos. Residente también, anida en los meses de febrero a abril. También puede verse entre abril y julio el guanaguanare y numerosas especies más. Como los picos de reproducción de las distintas aves no coinciden, estas parecen repartirse el espacio sin mayores problemas. Durante el día, vuelan hacia el oeste por comida y regresan con anchoas y sardinas para las crías. El hecho de que nunca se hayan visto bancos de estos peces cerca de la isla hace pensar que emprenden largos trayectos para alimentarse y permanecer en este refugio. Concentrada en sus instintos, la tortuga verde recorre diferentes mares y costas del Caribe durante su vida. Aquellos en donde se alimenta en su primer año, los que hacen de hogar para su periodo de juvenil y adulto, aquellos donde se reproduce y los abundantes en Talasia. En todos ellos, la relación entre el animal y el espacio es de mutuo beneficio. La tortuga marina es un componente esencial dentro del ecosistema marino. La tortuga era específicamente sumir las duras hojas de algas y de talasia. Aportan mediante sus excrementos nutrientes que son indispensables para el sostenimiento de este ecosistema marino. El cómo se orientan las tortugas marinas es todavía una incógnita. Se cree que emplean distintos mecanismos como olfatear el fondo del mar, la orilla de la playa y la arena para seguir las soluciones químicas arrastradas por las corrientes. También se piensa que emplean el sol, la luna y las estrellas como guías. Aún existen numerosas incógnitas con relación a estos animales. ¿Cómo es la vida de los machos? ¿Dónde se alimentan? ¿Realmente fertilizan huevos de la próxima temporada? ¿Cómo se cortejan las tortugas? ¿Acaso vienen a reproducirse el mismo mes en que nacen? Los investigadores aún tienen mucho por descubrir, pero el tiempo de estos animales parece reducirse. Las tortugas marinas son empujadas hacia la desaparición, cazadas por su carne, perseguidas por sus huevos, asfixiadas en redes de pesca, desorientadas por luminosas construcciones costeras, desplazadas de sus playas e intoxicadas por desperdicios arrojados al mar. Actualmente existen problemas modernos como son la desaparición de sus playas de anidación por la construcción de desarrollos turísticos y la desaparición de zonas de alimentación para la construcción de puertos y marinas. La estrategia de adaptación de un animal que ha vivido más de 100 millones de años sobre este planeta se está quebrando y ello implica el peligro de extinción de una especie y la posible alteración de los componentes del ecosistema marino. Un aspecto significativo y muy gratificante a nivel personal del trabajo de conservación con tortugas marinas es que todo el esfuerzo dirigido hacia la conservación de estas especies estará garantizando la integridad y el uso sustentable de los diversos ambientes marinos y costeros
que ellas utilizan a lo largo de su ciclo vital. Por ser un animal eminentemente migratorio, es necesario que los programas de preservación de hábitats y de conservación de tortugas marinas trasciendan fronteras y aglutinen la voluntad de distintas naciones. En este sentido, el convenio CITES, firmado por un gran número de países para prohibir la importación de carne de tortugas marinas, es un buen intento, al igual que el empleo por parte de flotas camaroneras del dispositivo excluidor de tortugas, o TED. Mediante este dispositivo, las tortugas pueden liberarse de las redes de los camaroneros y evitar morir ahogadas. En el refugio de Isla de Aves, los hombres conviven respetando el espacio vital de sus vecinos, las tortugas y las aves. Este valioso refugio ecológico constituye una digna puerta a los vecinos del norte. Isla de Aves nos hace limitar con todos los estados-naciones del Caribe Oriental: Granada, Santa Lucía, Dominica, San Cristóbal y Nieves. Al mismo tiempo, esa posesión de Isla de Aves supone para Venezuela una zona económica exclusiva de 450.000 kilómetros cuadrados, donde tenemos derechos de pesca, donde tenemos derechos a los recursos, a los inmensos recursos subacuáticos, en donde la ciencia y la técnica no nos permiten en este momento explotarlos, pero a la vuelta de 20 o 50 años, en fin, para las generaciones posteriores de venezolanos, cuando la ciencia y la técnica lo permita, poder explotar esos recursos, entonces eso será de los venezolanos de entonces también. El que la tortuga verde tenga segura su procreación en el refugio de Isla de Aves no garantiza su supervivencia. Es un hecho que cada año acuden menos tortugas a la frontera norte de Venezuela. Por tanto, depende del hombre, de nosotros, que su historia continúe.